Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español y te recuerdo que ya estamos prácticamente finalizando la primera semana de nuestro desafío de 4 semanas para iniciarte en el aprendizaje del español, el Expreso Español en 4 semanas. Este es un desafío online, gratuito, que he preparado para personas que realmente estén comprometidas a aprender español este año. La primera semana de forma libre para todos y si quieres tener acceso al plan de estudio de 4 semanas completo con actividades y también con mi soporte, tienes que estar en la lista de los comprometidos. Si ya estás acompañando el desafío y no quieres escuchar esta información, puedes ir directamente al contenido de la clase de hoy. Para los que no saben, todavía están a tiempo de entrar en la lista y acceder al plan de las 4 semanas a través del código de respuesta rápida que está aquí en la pantalla o por el enlace, el link que está en la descripción de este video. Entonces, hoy vamos a aprender a expresar nuestros intereses, lo que hacemos en nuestro tiempo libre, nuestros pasatiempos o hobbies y verbos principales como gustar y otros verbos que expresan preferencias. Cuando hablamos de nuestro tiempo libre, podemos decir, por ejemplo, en mi tiempo libre yo hago surf, en mi tiempo libre leo, en mi tiempo libre juego al tenis, es decir, hay varios verbos que yo puedo usar y siempre en estas frases que son frases simples, yo tengo un sujeto en la frase, por ejemplo, yo hago surf, tú haces deportes, María juega al tenis, Juan practica surf, en fin, siempre hay un sujeto, un pronombre de sujeto cuando yo utilizo estos verbos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos son pronombres de sujeto. Y la pregunta es, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Por ejemplo, a mí me gusta ver series, a mí me gusta la lectura, me gustan los libros de ciencia ficción y tenemos muchas opciones de pasatiempos o de ocio, así como le llamamos nosotros al tiempo libre, tiempo de ocio. En español existe ocio en sentido negativo, la persona que no hace nada, pero también existe el ocio recreativo, que cuando nos referimos al tiempo libre o a nuestros pasatiempos. Y aquí hay que ver, hay que observar que yo también podría decir me gusta leer o me gusta jugar al tenis o me gustan los libros de ciencia ficción. Y yo puedo usar entonces verbos de preferencia como gustar, encantar, fascinar, apetecer. Ahora, tenemos que observar que estos verbos de preferencia, como es el caso de gustar, que tienes en la pantalla, se usan con una estructura un poquito diferente de los otros verbos que mencioné al principio. Por ejemplo, yo puedo decir, a mí me gusta la lectura. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? A mí me gustan los libros de ciencia ficción. O a Juan le gusta practicar surf. A nosotros nos encantan los deportes. Entonces, como ves, yo estoy usando una estructura que es a mí me, a Juan o a él le, a nosotros nos, y el verbo gustar puede estar o en tercera del singular, a nosotros nos gusta, o en tercera del plural, a nosotros nos gustan. ¿Y cuándo voy a usar gusta o cuándo voy a usar gustan con N, o sea, tercera del plural? En el caso de esta estructura de verbos de preferencia,
El verbo siempre tiene que estar en concordancia con lo que me gusta. Entonces, si lo que me gusta es la lectura es un complemento que está en singular. Voy a usar gusta, tercera del singular. A mí me gusta la lectura. Si lo que me gusta, por ejemplo, comienza con un verbo en infinitivo, por ejemplo, me gusta viajar. Entonces voy a usar gusta. Me gusta viajar. Pero si lo que me gusta es un complemento que está en plural, por ejemplo, los libros de ciencia ficción, yo voy a tener que usar el verbo gustar en tercera persona del plural. Por eso aquí le tengo que agregar la N. Voy a decir, me gustan los libros de ciencia ficción. Otra situación que tenemos que tener en cuenta es que estos complementos, ¿sí?, al inicio de la frase, a mí, a ti, a nosotros, son opcionales, no son obligatorios. Pero estos pronombres, que también son pronombres personales porque son los que indican quién es el sujeto que realiza la acción. O sea, por ejemplo, si yo digo, a mí me gusta viajar, el sujeto soy yo. Entonces, estos son pronombres personales, pero no son pronombres de sujetos como yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Entonces, yo voy a tener que aprender estos pronombres. En este caso, tú vas a tener que aprenderte estos pronombres porque son obligatorios. Siempre van a tener que estar antes del verbo. ¿Sí? Para yo es me, para ti es te, para él, ella, ustedes, le. A Juan le gustan los libros de ciencia ficción. Para nosotros es nos, para vosotros es os, y para ellos, ellas y ustedes es les. A ellos les gusta viajar. A ustedes les gustan los deportes. Vamos a ver algunos ejemplos. Me gusta cocinar. Aquí está seguido de verbo en infinitivo, entonces usé tercera del singular, gusta, me gusta cocinar. O puedo decir, no me gusta cocinar. A ella le apetece, apetecer, otro verbo de preferencia, comer sandía, o le apetece cuidar de su salud. Entonces, aquí está seguido también de verbo en infinitivo. Nos gustan los deportes, ¿sí? Aquí, complemento plural. Entonces usé gustan, tercera del plural. Me encanta hacer yoga. A él le encanta viajar. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Tienes que aprenderte aquí los pronombres y pensar qué es lo que te gusta hacer a ti en tu tiempo libre. Y puedes pausar el video y pensar en algunos intereses y pasatiempos que tengas. Incluso buscarlos en el diccionario, en un diccionario online, para que puedas expresarte en español. Apetecer, encantar, también de la misma forma que gustar, vas a usarlos de la misma forma. Me apetece viajar, me apetecen los dulces, o me apetece la paella, me apetecen las reuniones con los amigos, me encantan las reuniones con los amigos. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pausa este video y anota en tu cuaderno. Forma frases, vuelve a ver el video, forma frases diciendo lo que te gusta y lo que no te gusta hacer. ¿Cuáles son tus preferencias, tus intereses? Voy a dejarte una actividad extra para que practiques esto. En la próxima clase vamos a hablar sobre otras informaciones personales, como dar nuestro teléfono, decir nuestra edad, y también en la última clase de la semana vamos a hablar sobre planes, ¿sí? Ya vamos a expresar algunas acciones que todavía van a acontecer.
y hablaremos sobre planes para el fin de semana, para las vacaciones, etc. Gracias por ver esta clase. Habla conmigo si tienes dudas, deja tu comentario, tu pregunta y si todavía no lo hiciste, vuelvo a hacerte la invitación. Entra para mi lista de los comprometidos y recibe un plan completo de 4 semanas para iniciantes, para personas que tienen interés en aprender español. Es totalmente online y gratuito. Lo único que precisas es de una conexión a internet y muchas ganas de aprender español. Un abrazo y chao, chao.